Bienvenidos a este estudio inductivo de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Acompañemos al pastor Víctor Manuel Buitrago mientras exploramos estas poderosas enseñanzas para aplicar la palabra a nuestra vida hoy. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque podemos iniciar una nueva lección de nuestro estudio inductivo de Tesalonicenses. Te suplico, como te he rogado en estas lecciones pasadas, que por favor tu Espíritu Santo nos guíe, nos tome de la mano y nos lleve a toda verdad. Toma nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, afecta nuestra voluntad para que queramos someternos a lo que tu palabra nos dice, nos enseña y nos exhorta. Yo te suplico por cada una de las personas que ven este estudio, que tú les llenes de tu gracia, de tu amor, de tu Espíritu Santo, y tú, Señor, los guíes para que aprendan lo que tú quieres que aprendan y para que tú los guíes en el crecimiento que ellos deben de tener en tu gracia y en tu amor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 7 de Tesalonicenses Inductivo. Hoy estaremos en la primera carta, capítulo 5, versículos 12 al 28. Y para eso voy a iniciar leyendo los versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Esto es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Aquí viene una parte que yo no sé si tocarla como quisiera tocarla, pero que de todas maneras hace falta de alguna forma mencionarla, y más cuando estamos haciendo un estudio inductivo de la palabra de Dios. ¿Qué significa reconocer a quienes y a quienes es a quienes debemos reconocer? Dice que la palabra reconocer, dentro de este contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, significa confesar con cierta publicidad la dependencia, subordinación o vasallaje en que se está respecto a otro, o la legitimidad de la jurisdicción que ejerce. También es confesar la certeza de lo que otro dice o la obligación de gratitud que se le debe por sus beneficios. Es distinguir de las demás personas a una. Es decir, que entre muchos distinguimos a alguien. En el griego se emplea la palabra eidenai, que significa reconocer y por sobre todo respetar. Por sobre todo respetar. Es evidente que aquí se mencionan tres funciones que realizan las mismas personas en un mismo cargo. Las personas que merecen reconocimiento y respeto en la iglesia son, primero, las que trabajan entre los hermanos, es decir, que su tarea es contribuir a su adelanto y el crecimiento. En segundo lugar, son los que los presiden, proistamenou, que es los jefes, los que tienen autoridad sobre los que dirigen, los que cuidan, los que ayudan, los que se ocupan de. Y tercero, debemos reconocer y respetar a los que amonestan, o mejor dicho, a los que instruyen y enseñan. Como ve, la lista de las personas que necesitan reconocimiento de parte de la iglesia es un poquito extensa. ¿Cómo
se demuestra la mucha estima y el amor. Literalmente, el texto dice que los tengáis en muchísimo amor. ¿Por qué? Por el trabajo que ellos hacen. Porque están en un servicio sagrado por el cual sirven a Dios. Se demuestra estima y amor a una persona por medio de las palabras, del reconocimiento, por las oraciones de gratitud, por las demostraciones de afecto, como por ejemplo un fuerte abrazo o un presente o una mención pública. ¿Qué tiene que ver la paz con el reconocimiento? Porque concluye el consejo diciendo: tened paz entre vosotros. Es curioso que inmediatamente después de la exhortación de estimar a los que trabajan en la iglesia, incluye al final la exhortación de tener paz. ¿Por qué? Porque muchas veces el reconocimiento de algunas personas puede producir celos o envidias entre otros. Y donde hay celos, pues imagínense, no faltan los problemas. Como está escrito, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto dice Santiago 3:16. Por lo tanto, debemos estar prevenidos contra este terrible enemigo interior que arruina la paz de la iglesia. Por tanto, tened paz entre vosotros. Ese es el consejo paulino. Tened paz entre vosotros. Voy a leer ahora la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Antes de entrar aquí en esta parte, quisiera hacer una anotación a la parte anterior de reconocer a los que trabajan, nos presiden en el Señor. Hay iglesias que acostumbran a tener un día en el año que lo llaman el Día del Pastor. En otras iglesias lo llaman el Día de la Familia Pastoral, reconociendo que el pastor tiene una esposa, unos hijos que ayudan en ese ministerio. Y no importa si es el Día del Pastor, el Día de la Familia Pastoral. Pero a mí siempre me pareció muy especial ese día. No tanto por los regalos, los obsequios materiales que se le puedan dar al pastor, sino es más bien por el reconocimiento que se puede y se debe hacer por el trabajo del hombre que Dios ha puesto frente a la iglesia. Aquí no sé si circunscribe únicamente al pastor el reconocimiento, porque las iglesias tienen también, por ejemplo, no sé si todavía lo hacen, pero en mi época, en mi tiempo, teníamos un día que se llamaba el Día del Maestro en la escuela dominical, donde se exaltaba la labor de los maestros, porque no es fácil ser maestro, especialmente de ciertas edades. Hay una edad que se llama la edad de los primarios, que en ese tiempo la dividíamos en los niños y las niñas entre 9, 10 y 11 años. Se llamaban los primarios. Luego venían los intermedios, que es la edad más difícil en la iglesia, porque es la edad en la que más los jóvenes abandonan la iglesia, en la edad de los intermedios. Y ser maestro de primarios es una labor titánica, difícil. El que enseña a los adultos, el que enseña a los párvulos, todos esos maestros necesitan un reconocimiento. A la persona que a veces ponemos en las iglesias a dirigir el grupo de jóvenes, no es nada fácil dirigir un grupo de jóvenes, o el grupo de las damas, o el grupo de los caballeros, o a la persona que ponemos para que se encargue del departamento de misiones. Cada una de esas personas debe ser reconocida. Cuando yo fui pastor, yo generalmente procuraba en un día del año hacer un reconocimiento a todos.
ya fuera que los lleváramos a almorzar o se les daba un obsequio muy, muy representativo, no económicamente, sino mostrando la gratitud de la iglesia al trabajo que ellos desempeñaban. Esto es importante, hágalo. Si usted es parte de una parte directiva de la iglesia, procure que haya un día de reconocimiento para el pastor, que haya un día de reconocimiento para los líderes de cada uno de los trabajos que hacen. Yo sé que ha cambiado mucho la iglesia en muchos aspectos, pero siempre hay personas que ayudan al pastor en algún área. Esas personas deben ser reconocidas por su trabajo. Dice aquí que también el apóstol Pablo está rogando que amonestemos a los ociosos. Hay que amonestar a los ociosos, imagínense, porque hay gente que a veces no quiere trabajar. Dice que la iglesia, a ver qué se me hizo ahora, porque en el golpe del micrófono, la iglesia también debe incluir en su tarea a 4 actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Que reconozcan a los que trabajan en la iglesia. Pero aquí convoca a toda la iglesia para que haga 4 actividades pastorales. Esas actividades son, en primer lugar, amonestar. La amonestación no es regañar. La amonestación es hacer caer en cuenta al hermano si está cometiendo errores y hay que hacérselo saber. En segundo lugar, alentar. Que en todas las iglesias encontramos personas que entran en desánimo, que les falta la fe. Hay que ayudarlos, hay que alentarlos, hay que sostener a los débiles. Este sostenimiento yo lo tomo en dos áreas. Sostenimiento en el área espiritual, es decir, ese sostenimiento yo lo tomo como en cierta forma de aguantar, soportar al hermano en medio de sus debilidades. Hay que sostenerlo para que él continúe luchando contra el pecado y contra las obras de la carne, para que al fin logre la madurez. Y todo esto se resume, yo creo, el amonestar, el alentar y el sostener, en tener paciencia para con todos los hermanos. Esto es no solamente la labor del pastor y de los líderes, sino que esta es una labor de toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que aprender a tener paciencia con todos los hermanos. ¿Qué significa que amonestemos a los ociosos? ¿Qué quiere decir ocioso? Se dice que una persona está ociosa cuando está sin hacer nada. Ociosidad es vicio de no trabajar, es perder el tiempo o gastarlo inútilmente. En el griego se emplea una palabra que es el ataktuk, que significa también perezoso, estar fuera de orden. Otras versiones traducen el texto de esta manera. Por favor, hermanos, llamen la atención a los inactivos. Eso dice la Nueva Biblia Española. Los inactivos. Que amonestéis a los que viven desconcertados, dice la Biblia de Jerusalén. Que amonestéis a los revoltosos, dice la Nácar Colunga. Y que les rogamos que reprendan a los que no hacen nada, dice la versión latinoamericana. ¿Cómo se comportan las personas de poco ánimo? Las personas que tienen poco ánimo son las que sufrieron alguna decepción o fueron maltratadas y en consecuencia no quieren o no se animan a involucrarse en una actividad, ya sea por temor de otros o de sí mismos. Por eso necesitan un empujoncito. Es preciso animar a los desalentados, desanimados, a los tímidos, a los pusilánimes. Los pusilánimes. Esa es una palabra que
es bien tremenda, la pusilanimidad. Muy bien, ahora voy a leer lo que dice capítulo 5, versículos 15 al 18. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es un texto que para los estudiantes de homilética es pero especial para poder aprender a hacer mensajes textuales. Así que ahí le dejo el reto para que usted haga un mensaje textual con estos versículos. ¿Cómo se sigue siempre lo bueno unos para con otros y para con todos? ¿Qué significa esto? Se entiende dentro del contexto de la no venganza, donde hace un llamado a estar atentos para que nadie se comporte mal, vengándose por el mal recibido. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal, sino por el contrario, seguid siempre lo bueno. La palabra seguir significa perseguir, procurar, buscar, practicar, correr detrás. Y nos demuestra que seguir siempre lo bueno implica un esfuerzo. Es como nadar contra la corriente de nuestros propios sentimientos y pensamientos negativos, en contra de nuestro enojo y nuestro resentimiento. ¿Cuándo debemos estar gozosos? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos estar gozosos? Siempre. Debemos estar gozosos siempre. Estad siempre gozosos o siempre alegres. Bueno, no creo que se refiera aquí a la alegría. Hay una diferencia entre gozo y alegría. Y este pecado o exhortación se hace a una iglesia que estaba sufriendo la persecución por causa de su fe. El gozo en este caso es una actitud, una decisión de la voluntad y una firme determinación para que las circunstancias dolorosas, amargas o amenazadoras sean vencidas por el gozo. Por el gozo. Aclaro aquí que para mí hay una diferencia grande entre alegría y gozo. ¿Por qué razón? La alegría depende más de las causas externas, es decir, lo que esté pasando fuera. Toca con lo que me está sucediendo, con las cosas buenas que me suceden. Entonces, eso es la alegría. La alegría toca con haber recibido buenas noticias, con haber alcanzado algo. El gozo no. El gozo es una expresión de adentro. El gozo en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Note que dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí sigue hasta completar los 9 ingredientes del fruto. Entonces el gozo es ingrediente del fruto del Espíritu y no depende nunca de las causas externas. Por ejemplo, el apóstol Pablo está con Silas, están en la cárcel, los pusieron en la cárcel de más adentro, dice el libro de los Hechos, y los ataron de las manos y de los pies. Las circunstancias no eran para estar alegres. No, eso que iba a producir alegría, estar en un lugar oscuro, húmedo y amarrado de pies y manos. Pero ellos comienzan a cantar. ¿Qué es lo que está pasando allí? El gozo del Señor está fluyendo, independiente de las circunstancias. Pero ellos comienzan a cantar, porque el gozo del Señor es algo que viene de dentro y es independiente
de las circunstancias que nos rodean. Espero que esto ayude un poquito a entender la diferencia entre el gozo y la alegría. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Vamos a mirar aquí un cuadro. A ver, parece que aquí como que voy a mostrar un poquito el asunto. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. Oh, sí, aquí está. Mire, aquí tengo una diferencia entre gozo y alegría. Esto quizás nos va a ayudar un poquito más. El origen. ¿Cuál es el origen del gozo? Es algo sobrenatural. Es la obra del Espíritu Santo. La alegría es natural. Surge de circunstancias externas. La duración. El gozo es permanente. Incluso en medio de las pruebas. La alegría es temporal porque depende de situaciones. Ahí tengo unas citas bíblicas que si usted quiere leerlas sería de gran ayuda para usted. La base del gozo es la relación con Dios y la esperanza eterna. Entonces, eso es la base del gozo. La base de la alegría son eventos favorables o emociones pasajeras. La dependencia, el gozo no depende de circunstancias. La alegría sí depende de las circunstancias externas. La manifestación. El gozo es una paz profunda y seguridad en Dios, mientras que la alegría es la expresión externa, risas, celebraciones, saltos, bailes, todo eso es parte de la alegría. En el sufrimiento, el gozo persiste y en la alegría disminuye o desaparece. Un ejemplo bíblico, Pablo cantando en la cárcel y la alegría, David danzando ante el arca. Espero que este cuadro le ayude un poquito a hacer la diferencia entre gozo y alegría. Una cosa es el gozo, otra cosa es la alegría. Ahora sí me devuelvo aquí donde estábamos porque no terminé esto. ¿Qué significa orar sin cesar? Es orar constantemente o en cada momento que nos acordemos. Podemos orar incesantemente si acordamos juntos realizar una cadena de oración por un motivo específico, de tal manera que de día y de noche las oraciones de la iglesia suban a Dios. Aquí viene otra de mis explicaciones de el orar sin cesar. Yo leí un libro, es un poco complicado o difícil conseguirlo hoy porque inclusive ya el autor le cambió el nombre. Cuando yo lo leí por primera vez se llamaba Jesús en nuestras vidas hoy. Hoy tiene otro nombre, se me olvidó ahorita. El asunto es que fue escrito por Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz ya está con el Señor. Y en el libro él hace como una meditación o una exposición sobre esto del orar sin cesar. Y voy a tratar de recordar el pensamiento de él. No lo puedo citar textualmente, pero más o menos la idea que me quedó y que todavía conservo es que orar sin cesar, para poder orar sin cesar yo tengo que desprenderme de algunas cosas en mi mente de lo que es la oración. Para muchos la oración es buscar un lugar donde arrodillarse para orar, o estar en el templo para orar, estar en el momento del culto para orar. Pero si pensamos en eso, no se puede cumplir el mandato del apóstol Pablo aquí de orar sin cesar, porque orar sin cesar es orar sin parar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que mi vida tiene que ser una vida de oración. Yo tengo que orar las 24 horas del día. Pero ¿cómo hago para orar las 24 horas del día? Muy sencillo, porque si mi vida está centrada en Dios, todo cuanto yo haga, todo, absolutamente todo, va a estar centrado en la gloria de Dios. Entonces, a ver, supongamos que me estoy levantando. Ya dormí, pasé mi noche y me estoy levantando. La oración sin cesar comienza ahí desde ese momento en que yo le doy gracias a Dios porque tengo un nuevo día, que le doy gracias a Dios porque puedo ver la luz del sol o la nieve que está cayendo, depende de la época del año. Pero desde ahí comienza. Luego viene la parte de quizás, dependiendo de las costumbres de cada quien, seguramente ir a ducharse y mientras se está duchando estar dándole gracias a Dios
seguramente por el agua, por la posibilidad que tenemos de agua, porque estamos vivos, porque podemos tener esa acción. Todo lo que yo hago lo estoy haciendo pensando en Dios, en la gloria de Dios y en que todo viene de Dios. Cuando mi mente comienza a funcionar así, entonces yo estoy orando sin cesar, sin parar, porque todas mis 24 horas son solamente pensando en la gloria de Dios, pensando en Dios, y todo cuanto yo hago es pensando en mi relación con Dios. Entonces, esa es la única forma de entender este orar sin cesar. Sí, se puede pensar en que hacer una cadena de oración, donde nos unimos, por ejemplo, lo hacen muy seguido algunas iglesias, y dicen, vamos a tener 24 horas continuas de oración. Yo lo he hecho en algunas ocasiones. Entonces lo que hacíamos era una lista, y decíamos, bueno, vamos a comenzar a las 6 de la mañana. Quiere decir que vamos a estar 24 horas orando, de las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana de mañana. Entonces, hacíamos una lista de quién va a estar orando entre las 6 y las 6:30, entre las 6:30 y las 7, entre las 7 y las 7:30. Y así de esa manera los hermanos se comprometían a orar por media hora. Entonces eran 24 horas de oración continua. Pero yo no creo que aquí el apóstol Pablo esté refiriendo a eso, porque no creo que la iglesia primitiva utilizara ese tipo de prácticas. El apóstol Pablo está hablando aquí de una vida de oración, una vida de comunión perfecta y permanente con nuestro Dios. Entonces, esa es una parte importante para entender esto del orar sin cesar. Entonces, es la parte bien significativa. Bien, me salto la de la diapositiva del gozo porque ya la vimos. ¿Cómo imaginamos nuestra vida si hacemos continuamente estas 4 cosas? Mire, si hacemos siempre el bien a todos, si estamos siempre contentos, si continuamente permanecemos orando y permanentemente damos gracias a Dios, podemos decir que vivimos llenos del Espíritu Santo. Esta debería ser nuestra vida normal. Una vida normal es una vida llena de Dios y haciendo todo para la gloria de Dios. Voy a leer ahora, primera a los Tesalonicenses, voy a leer el capítulo 5, versículos 19 al 24. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ah? Aquí vienen otras. Esto del estudio inductivo es muy práctico porque abarcamos cosas rápido, pero sería bueno hacer estudios un poquito más detenidos de estos pasajes de la Escritura, como este aquí. ¿Cómo? ¿Cómo es que podemos apagar al Espíritu? El apóstol Pablo considera que el Espíritu Santo se manifiesta por medio de la profecía. Para entender ese el sentido, tenemos que leer la frase completa. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. El apóstol Pablo considera que el Espíritu Santo se manifiesta por medio de la profecía. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nos dice allá en la primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Si alguien profetiza movido por el Espíritu y la iglesia lo menosprecia, se opone, el Espíritu se apagará y la profecía desaparecerá de la comunidad. En lugar de rechazar las profecías, deberíamos examinarlo todo y poner a prueba. Esto significa también escoger lo mejor de las profecías. Seguramente algunos de ustedes saben que yo soy de trasfondo pentecostal,
Y yo creo en los dones del Espíritu Santo vigentes hoy. Los 9 dones los considero vigentes hoy. Hay una lista larga entre dones y ministerios que usted la encuentra entre Corintios, Romanos y Gálatas y Efesios. Cuando usted ve esas listas, va a encontrar que es una bien amplia lista de ministerios y dones. Yo creo que todos están vigentes, tanto los dones del Espíritu como los dones de Cristo a la iglesia. Tengo mis razones teológicas que no las voy a explicar en este momento, pero yo creo en que están vigentes. La profecía, desafortunadamente, ha sido mal utilizada dentro del mundo pentecostal. Demasiado mal utilizada. ¿Por qué? Porque hemos visto que algunos emplean la profecía algo así como el brujo del barrio, como el adivino del barrio, como cuando la gente va a donde el brujo del barrio le dice, léame las cartas o léame el cigarrillo. Entonces la profecía en algunos círculos protestantes pentecostales se ha utilizado más o menos en esa dimensión. Hay iglesias donde las personas no hacen nada si antes no van y le consultan al profeta de la iglesia. Y esa es la razón por la cual se ha levantado ese movimiento falso de los nuevos apóstoles y profetas. Y ese daño se le ha hecho a la profecía. Y por eso ya muchos no creen en la profecía. Pero la profecía es un don vigente. Entendiendo bien la profecía como tiene que entenderse. La profecía es declarar el consejo de Dios al pueblo de Dios. Eso es la profecía. De tal manera que cuando yo predico y hago una exégesis correcta y exhorto al pueblo de parte de Dios a vivir, a cambiar, a mejorar, estoy haciendo la labor del profeta. Estoy comunicándole al pueblo el consejo de Dios. Esa es la labor del profeta, comunicar el consejo de Dios al pueblo. No tiene que ver con adivinarle el futuro a nadie, pero tampoco es exagerado pensar en que adivinarle el futuro a alguien o predecirle el futuro a alguien o decirle el futuro a alguien no es bíblico. Recuerde esto. Un día están reunidos los discípulos y uno de ellos toma un cinturón y dice al dueño de este cinturón, lo van a apresar, lo van a maltratar, y profetiza lo que va a pasar con el apóstol Pablo. Eso es algo de predecir el futuro. Eso es predecir el futuro. Esa es una labor profética también. El asunto es que cuando Pablo nos dice aquí que examinemos la profecía, es que la profecía no debe ser desechada porque la han mal utilizado algunos. Usted no desecha un cuchillo porque sencillamente lo utilizan los atracadores para atracar, asesinar a personas. Entonces usted dice, no vamos a volver a usar los cuchillos. No, porque usted no los va a usar para asesinar ni matar a nadie, sino que usted los va a usar para un uso apropiado en la cocina. Entonces, la profecía, porque algunos la han mal utilizado, no la podemos desechar. Hay que estar con una mente abierta. Y Pablo dice, dejen que profeticen, déjenlos. Pero ustedes que son espirituales, juzguen la profecía y retengan lo bueno. Retengan lo bueno. No nos cerremos a la profecía, porque no me parece correcto cerrarnos completamente a la profecía. ¿Qué abarca una santificación? ¿Qué diferencia existe entre el alma y el espíritu? Aquí ya entramos en un terreno un poquito complicado, ¿sabía? Esto de tratar de diferenciar el alma del espíritu no es fácil. La santificación abarca el cuerpo, el alma y el espíritu del creyente. A esto se llama todo el ser integral, el ser completo, la persona total, le decíamos nosotros en la escuela dominical. El apóstol Pablo presenta así un concepto del hombre tripartito o tricotómico. Pero esta diferencia entre el alma y el espíritu ha traído confusión.
¿Qué es el alma? El alma es el asiento de la voluntad, la inteligencia, los sentimientos del ser humano. También incluye la fuerza moral o el corazón. De allí viene la expresión con toda el alma. El apóstol Pablo denomina al ser humano como hombre natural, como el hombre natural. Y al que ha recibido el Espíritu Santo cuando nació de nuevo, lo llama el hombre espiritual. Y explica aquí que el hombre natural es el que no tiene el Espíritu, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. A causa del pecado original, todos nacemos en condenación, con cuerpo y alma, pero con el espíritu muerto. Por eso dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos al Señor, llegamos a ser completos, porque ya no somos solo cuerpo y alma, sino cuerpo, alma y espíritu. Por eso afirmamos que predicar el Evangelio es transmitir vida, la vida que está en Jesús. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice primera de Juan 5, 11 y 12. Y la obra de santificación es una obra de Dios, del Dios de paz, que no solo hace una obra completa, sino que nos presentará irreprensibles o intachables para el regreso de Jesucristo. Y esto hará porque Él nos llamó. Escuche, Él nos llamó. ¿A qué nos llamó? ¿Ah? Esto es bien importante. Y Él nos llamó y su llamado es fiel. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y Él lo hará. Tremendo todo esto, ¿verdad? Voy a leerles ahora la parte final de esta lectura bíblica. Versículos 25 y 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Interesante todo esto. Bien, ya entramos a la parte final de nuestra lección de Tesalonicenses. Pablo les pide 3 cosas al finalizar. ¿Qué es lo que les pide? El apóstol Pablo les pide, primero, oración por él y por sus colaboradores. Segundo, que se saluden todos los hermanos. Tercero, que esta carta sea leída a todos sin excepción, y probablemente les pide esto porque sentía que no estaban orando por ellos como debían, no estaban saludando a todos los hermanos y tampoco compartían la información con todos. Pero escuche, aquí les habla de algo especial en el saludo. Les dice que se saluden con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo santo? Ósculo significa beso de afecto. La recomendación era que se saludaran con un beso de afecto puro, sin otras intenciones. Qué bueno, en Colombia es muy común saludarnos con un beso en la mejilla. ¿Por qué Pablo les conjuraba? ¿Qué significa conjurar? Conjurar aquí significa rogar encarecidamente, pedir con instancia y con una especie de autoridad una cosa. El término griego significa encargar encarecidamente. ¿Qué cosa?
que la carta sea leída a todos. Esta última recomendación posiblemente apuntaba a corregir la tendencia de algunos al querer manipular la información o retenerla, porque para ellos el que tiene la información tiene el poder, y eso no debe ocurrir en la iglesia. Desde luego que no. La información es para todos. ¿Cuál es el texto que vamos a memorizar? Los versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Está fácil, ¿verdad? Está fácil, y ya dediqué una buena parte para explicarles lo de tener en alta estima a los demás. Hemos finalizado nuestra lección número 7 del Tesalonicenses inductivo. Los espero con la ayuda del Señor en la lección número 8. Gracias por haber estado aquí conmigo. Dios les bendiga y se siga glorificando en sus vidas. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.